Damos por iniciada entonces la clase. Muy buenos días. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo mismo que hacemos siempre. Primero repasamos un poquito el último tema que estuvimos viendo y después avanzamos un poco más con la materia. Bueno, las últimas dos clases estuvimos viendo básicamente array, es decir, arreglos, donde hace dos clases vimos arreglos de una dimensión y después la clase pasada pasamos a arreglos de dos dimensiones, siempre con arreglos numéricos, ¿sí? de valores enteros o en su defecto de flotantes, pero siempre numéricos de una o dos dimensiones. Bueno, la última clase, como bien les dije, trabajamos con arreglos de dos dimensiones, que cuando son a nivel numéricos uno puede llamarlos matrices. Entonces trabajamos con cosas de este estilo, ¿sí? Vamos a generar una matriz de, no sé, de 3×4. Acá hago un diagramita como para que la vean mentalmente, ¿sí? Acá tenemos una matriz que es de 3×4. Bueno, voy a definirla, ¿no? En este caso es de números enteros, así que el tipo de dato va a ser entero. A la matriz la voy a llamar matriz porque no soy muy creativo. Y después, entre los corchetes teníamos que definir las dos dimensiones de la matriz, el alto y el ancho. Entonces, primer cuestión interesante. ¿Cuál es la primera dimensión que tengo que definir? ¿El ancho o el alto de la matriz? Es decir, ¿tengo que poner 3 o tengo que poner 4 en el primer corchete? ¿Cómo era eso? ¿Qué recuerdan? ¿Primero el alto o primero el ancho? O en su defecto, ¿primero las columnas o primero los renglones? Sabemos que tenemos 3 columnas y que tenemos 4 renglones, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que poner? ¿Columna o renglón en las dimensiones? Ok, primero columnas. Bueno, acá alguien ha dicho renglón, otro renglón más, 2 a 2. Próximo que habla es el que se queda con la respuesta final. Columnas. Bueno, ganó columnas por un voto, ¿sí? Así que efectivamente uno puede poner columnas en la primera dimensión y renglones en la segunda dimensión, y uno define una matriz de 3×4. ¿Sí? Pero la realidad es que es lo mismo, ¿no? Uno puede poner renglón columna y acá uno está definiendo una matriz que es de 4×3, ¿sí? Pero siguen siendo 3 columnas y 4 renglones. No importa en qué orden uno lo defina. Así que efectivamente es lo mismo, ¿sí? Da igual en qué orden uno pone las dimensiones. No interesa. No interesa el orden en el que uno pone las dimensiones a la hora de definir la matriz. Lo que sí interesa es que después respeten ese orden siempre, ¿no? Si uno pone que los renglones es la primera dimensión, bueno, siempre que haga referencia a los renglones, trabaje con la primera dimensión, no con la segunda. Lo importante es que no se mezclen, ¿sí? Entonces, es lo mismo en qué orden definen las dimensiones. Cuando uno habla más estrictamente a nivel de matemáticas, ¿no? En matriz a nivel numérico, suele ser fila columna, ¿sí? Entonces primero renglón y después columnas. Pero eso a nivel matemático. A nivel de programación nos da igual. No importa cuál es la primera dimensión y cuál es la segunda. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra matriz de 4×3 en este caso, ¿sí? Pero otra vez da igual. Entonces, cosas que nos interesa hacer con la matriz, por lo general sabemos que es cargar la matriz, ¿no? Donde claramente lo podemos hacer con un print y con un scan, pero la clase pasada vimos cómo hacerlo con números aleatorios. Así que vamos a tratar justamente de cargar la matriz. ¿Cómo hacemos para cargar la matriz? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que realizar? ¿Cómo hacemos para cargar esta matriz? Les pregunto a ustedes. Ok, bueno, un for, punto h, varias ideas interesantes, pero bueno, la respuesta correcta es la que dijo por ahí Lord Tincho, ¿sí? Que es un for anidado, no con un for. No nos sirve un for, sino que anidar for. Entonces justamente necesitamos dos for. Primer for, fundamental, para ir recorriendo cada uno de los renglones, así que definimos un índice R para los renglones, que claramente empieza en 0, porque todos los arreglos empiezan en 0. Y este índice R se comporta hasta el ren. O sea, en este caso va desde 0 hasta 3, ¿sí? O de 0 hasta 4, como quieran verlo, ¿sí? Adquiere los valores de 0, 1, 2 y 3. Esos son los 4 valores que adquiere nuestro renglón R.
Así que bueno, acá tenemos nuestro primer for que nos permite ir recorriendo cada uno de los renglones. Pero con recorrer los renglones no nos alcanza, también necesitamos justamente recorrer las columnas. Así que defino un segundo índice que lo voy a llamar C. Este índice C tiene que moverse hasta la cantidad de columnas que tengamos, que en este caso son 3. Columnas más. Entonces ahí sí tenemos los dos índices que nos permiten ir iterando tanto en la vertical como en la horizontal, o sea en los renglones y en las columnas. Bien, una vez que tenemos esto, decimos, bueno, me paro en la matriz en una determinada posición. Y acá es importante, ¿no? La primera posición es renglones, así que el primer índice que pongo es el R que está de acuerdo con los renglones. Segundo índice es el C, que es el que va de la mano con las columnas. Y luego acá voy a poner un número random cualquiera, ¿sí? Así que llamo la función rand. Pero me gustaría que sea de 2 dígitos para que me quede prolijito. Así que lo voy a hacer que vaya del 10 al 99. Así que le sumo 10 para cambiar la ordenada al origen de esta función random. Y después le agrego 89 números más. Así que pongo porcentaje 90. ¿Sí? Random porcentaje 90 me da números del 0 al 89. Si le sumo 10 me va a dar del 10 al 99. Es decir, de 2 cifras. Me va a dar un número de 2 dígitos. Bueno, y así como está, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la función rand necesita varias cosas. Por ejemplo, necesita incluir la librería time.0, ¿sí? Y además necesita plantar la primera semilla de los números aleatorios por medio del comando srun time 0. Entonces, con esos dos comandos, ahí sí funciona perfectamente justamente el comando run. Bueno, esto lo voy a compilar para ver si no hay ningún error de sintaxis. Efectivamente no hay ningún error de sintaxis, todo verde, pulgares arriba, así que la matriz ya está cargada. Bien, pero bueno, esto no me muestra nada, así que no sé bien qué es lo que está haciendo el compilador. Sé que compiló y sé que funcionó, pero no sé qué hizo. Así que otra cosa interesante que uno puede hacer con las matrices es mostrar la matriz. Antes de mostrar la matriz les pregunto. Acá habíamos dicho que no era importante el orden a la hora de definir las dimensiones. Yo podría haber hecho la carga en otra dirección, es decir, así, como lo ven. Podría primero cargar las columnas y en cada columna cargar después los renglones. ¿Qué piensan? ¿Es importante el orden en el que uno hace la iteración del for? Ok, por acá Roberto dice que es lo mismo. ¿Hay alguna respuesta más? Es importante, dice Facundo, y es importante, dice Iñaki. Bueno, sí, la respuesta correcta es que da igual, ¿sí? No importa en qué sentido uno cargue la matriz, ¿sí? Es lo mismo decir, bueno, dejo fijo renglón y avanzo por las columnas, que decir, dejo fijo las columnas y avanzo por los renglones. Da igual. Entonces, efectivamente, acá también da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo en qué orden uno hace el for a la hora de cargar una matriz. Así que da igual. Da igual el sentido de los for, no interesa. Lo que sí interesa es que después pongan R y C en ese orden, pero el orden de los for da igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo en este caso las 12 iteraciones igual, así que no hay problema. Entonces no importa el orden de los for anidados. Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a mostrar la matriz. Para mostrar la matriz nuevamente voy a realizar 2 for, ¿sí? Siempre los for anidados para trabajar con cada elemento de la matriz. El run está acá, ¿sí? Acá está el run que genera números aleatorios. Hasta el 89 le sumo 10, 99. ¿Sí? Eso en base a lo que preguntó Marcelo. Bueno, nuevamente los 2 for anidados. Dentro de los 2 for voy a hacer un printf para mostrar cada elemento de la matriz. Así que voy a poner un porcentaje de. Y justamente en este porcentaje de voy a mostrar los elementos de la matriz. Así que accedo a la matriz, pero no a la matriz entera, sino a cada una de las ubicaciones de la matriz. Y también, como vimos la clase pasada, así se habla. Si yo lo dejo así, esto me va a mostrar los 12 elementos, pero no me va a dejar un renglón, así que no se va a parecer en nada justamente a una estructura de una matriz. Así que vamos a dejar un renglón cada vez que termino de iterar con las columnas. Entonces ahora sí parecería ser que la carga no solo va a funcionar la carga, sino que nos va a mostrar los elementos para ver si de verdad funcionó bien. Vamos a probarlo. Falló el printf. Vamos a ver qué ocurrió. Lo escribí mal, solo eso.
Tan simple como eso, printf. Vamos otra vez, compilamos y ejecutamos. Por ahí preguntás cómo se llama la librería. Ahora la muestro, pero está en .h. Pero bueno, acá tenemos el mostrar la matriz. ¿Sí? Tenemos un renglón, 2 renglones, 3 renglones, 4 renglones y en cada renglón tenemos una columna. En cada renglón barra columna tenemos un número aleatorio de 2 cifras. ¿Sí? Así que lo logramos. Cumplimos con nuestra meta. Por ahí pregunta Gastón cómo se llama la librería que hay que incluir para que funcione run. Acá está time.0. Está, ahí lo explicamos en la clase pasada y creo que también en la anterior. Y está en el PowerPoint, la librería time.0 y el comando es runtime 0. Bueno, entonces ya sabemos cargar una matriz, mostrar una matriz y bueno. Clase pasada hicimos varias cosas con la matriz, por ejemplo el mínimo, el máximo, creo que les dije cómo podían hacer el promedio y otras cosas más. Pero la clase pasada les dejé un ejercicio que algunos hicieron, otros no, que era por ejemplo, si tenemos 4 renglones, suele ser útil muchas veces sumar cuánto nos da cada renglón. ¿Sí? Por ejemplo, hacer 86 más 86 más 23 y hacer 64 más 30 más 46. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Vamos a tratar de hacer una suma por renglones. ¿Sí? Antes de eso, nuevamente les pregunto. En el mostrar, yo hice el for en este sentido. Podríamos haberlo hecho en el otro sentido. O sea, ¿importa el orden en el que uno hace los for? Misma pregunta que le hice para cargar. Ahora se las hago para el mostrar. ¿Importa el orden en el que uno realiza los for a la hora de mostrar? Ok. Por ahora van las respuestas empatadas. Bueno, la respuesta de Andrés no la entendí, pero entendí el sí y el no. A ver, uno más. ¿Importa o no importa en qué sentido hago estos dos for? Roberto dice que no. Alex dice que no. Bueno, la respuesta es que acá sí. Acá sí. Sí importa el orden. ¿Por qué? Básicamente porque cuando uno escribe en la consola de C, uno escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una vez que uno escribe un renglón, no puede pasar al renglón siguiente, ¿sí? De hecho, se los voy a mostrar. Voy a hacer el for, los dos for invertidos. Vamos a ver que funcionar funciona, pero nos muestra cualquier cosa. O sea, nos muestra esto. Nos muestra una matriz de 3 renglones y 4 columnas. Nos muestra algo que no se parece a lo que queríamos. Los números están todos bien cargados, están en la ubicación correcta. Pero, por ejemplo, este número va a ser el que está en el renglón 0, columna 0. O sea, este número, si no me equivoco, coincide. Pero este número ya está mal, ¿sí? Este número es el que está en la columna... Me voy a perder en la columna 0, renglón 1. O sea, están todas las dimensiones invertidas en este mostrar. Ya está mal y nos vamos a hacer un matete mental, ¿sí? Que muestra, pero no muestra lo que queremos. Lo muestra todo desordenado. Entonces, justamente para respetar la estructura que uno planteó al inicio y para que los renglones sean renglones y que las columnas sean columnas, es importante el orden en el que uno realiza el for a la hora de mostrar, ¿sí? Es fundamental. Así que acá sí es importante el orden cuando uno muestra la matriz. Si no, va a mostrar las cosas en cualquier sentido. Bueno, ahora como bien dijimos, vamos a hacer una suma por renglones. ¿Qué quiero decir suma por renglones? Es decir, sumar el 1 más el 3 más el 3 y obtener un 7. Sumar el 1 más el 1 más el 1 y obtener un 3. Sumar el 4 más el 4 más el 4 y sumar un 2 y conseguir 12. Y sumar el 2 más el 2 más el 3 y obtener un 7. Entonces eso quiero. Para cada renglón obtener cuánto me da la suma. Así que ¿cómo les parece que hay que hacer eso? Si bien sé que ya lo hicieron, pero ¿cómo harían? ¿Cómo hacemos para una suma por renglones? No hay problema, Nadia. Éxitos. ¿Cómo hacemos para sumar por renglones? Que es lo que planteé la semana pasada. Un acumulador del for de renglones. Básicamente sí, yo te entendí. Así que vamos a hacer un entero que se llame suma renglón. Es un acumulador, así que lo iniciamos en 0, como bien dijo por ahí Dante, creo. Justo ahí vino alguien y me tapó el nombre, pero sí, creo que es Dante. Así que vamos a hacer un acumulador que nos muestre cuánto se va acumulando renglón por renglón. Así que hacemos el doble for.
Ahí lo tenemos, doble for como siempre, y vamos a empezar a acumular. Estoy en un renglón, el renglón 0, recorro las columnas, entonces digo, bueno, que la suma por renglón sea lo que tenemos guardado en la suma por renglón, y le sumo el elemento de la matriz, justamente en la posición R y en la posición C, en las coordenadas RC de nuestra matriz. Y listo, ahí tenemos el acumulador de suma por renglón. Una vez que terminamos con ese renglón, podremos hacer nuestro querido printf. Dejamos un rengloncito que diga suma del renglón, dos puntos, muestra el renglón que tenemos y nos muestra el resultado con otro porcentaje de. Y por qué no dejar un renglón. Entonces, al terminar el renglón, me va a mostrar el renglón y también me muestra cuánto me da la suma de ese renglón. Entonces, de esta forma tenemos justamente una suma por renglón, ¿sí? Ok, sí, Gastón y Facundo está bien lo que han dicho. Bien, bueno, así como está esto va a funcionar, pero ¿qué les parece que va a dar mal? No lo voy a compilar porque hay algo que está mal. Creo que Franco está respondiendo a mi pregunta, creo. O me está preguntando otra cosa, pero va por ahí, va por lo que le dijo Franco. Que así como iniciamos en 0, suma por renglón afuera del for para entrar con un 0, después que sumamos cosas en un renglón y lo mostramos, bueno, tengo que volver a iniciar en 0 la suma por renglón, ¿no? Porque si no estamos al horno. ¿Sí? Si no, cada vez que sumo, voy a seguir sumando cosas del otro renglón. Entonces acá es importante poner otra vez suma renglón en 0, o en su defecto, cada vez que entramos al for, cada vez que iniciamos un nuevo renglón, declarar a suma por renglón e iniciarlo en 0. ¿Sí? Eso también funciona y está bien. Yo prefiero hacerlo así porque me parece que se entiende mejor de esta forma, ¿no? Defino el acumulador y cada vez que termino de sumar pongo en 0. Me parece que así se entiende mejor, pero bueno, de la otra forma que lo hice también estaría bien. Ok. Bueno, veámoslo si de verdad funciona. Y acá estamos, ¿no? Tenemos 4 respuestas para los 4 renglones. Vamos a probar si está bien, ¿no? Esto da 72, 92, 101. Así que efectivamente da 101 la suma del renglón número 1, ¿sí? Que es el 0, pero da igual. Vamos al renglón 4. El renglón 4, esto nos da 50, más 42 da 92, cosa que no está dando. Veamos qué pasó. Ah, acá. Hay que iniciar la suma en 0, no definir otra variable que se llama igual y que está en 0. ¿Sí? Fundamental eso. Puso int suma renglón. Sí, era eso, gracias. Vamos a volver a compilarlo. Ahí lo tenemos. Vamos otra vez. Vamos a probar nuevamente. Esto da 46. 65, perfecto. Y vamos a probar con el último. O el último está difícil, pero no importa. 160, 241. Así que efectivamente está funcionando bien también. ¿Sí? Entonces de esa forma sumamos por renglones y obtenemos los 4 resultados de suma por renglón. Así que muy bien, lo logramos. Bien. Bueno, así como sumamos por renglones, me puede interesar sumar por columnas, ¿sí? Es decir, ver cuánto se va acumulando en cada columna. Es decir, sumar el 1 más el 1 más el 4 más el 2, que en este caso daría 8. Sumar el 1 más el 3 que da 4, más el 4 que, bueno, me perdí, que da 10. Y el 3 más el 3 que da 6, más el 4 que da 10, más el 1 que da 11. Entonces lo otro que nos podría interesar es justamente sumar por columnas. ¿Cómo les parece que hacemos para sumar por columnas si ya sabemos sumar por renglones, ¿no? ¿Cómo les parece que haríamos para sumar por columnas? Primero, efectivamente, lo que hay que hacer es lo mismo, solo que con los for invertidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá iba dejando fijos los renglones
Y para cada renglón me voy moviendo por las columnas para ir sumando. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo, pero hay que dejar fija la columna y movernos por los renglones. Entonces, dicho en castellano, lo que hay que hacer es invertir el orden de los for. Ahí lo tenemos, primero el for de columnas, después el for de renglones. La variable debería llamarse suma de columnas. La iniciamos en 0. Vamos acumulando. Todo exactamente lo mismo, ¿sí? Muestro la suma de la columna tanto es tanto. Y vamos a ver si de verdad funciona. Y ahí lo tenemos. Tiene buen aspecto. ¿Por qué? Porque hay 3 resultados y eso es bueno. Y vamos a ver si están bien los resultados. Veámoslo. Vamos a sumar la columna número 1. Que está bastante difícil. Esto da 60, esto da 121 y esto daría 199. Impresionante, ¿sí? Sumamos las columnas y parecería estar funcionando bien, ¿sí? Entonces hicimos lo mismo, solo que al revés. Entonces acá vemos nuevamente casos donde sí es importante el orden en el que uno realiza el for, ¿sí? Porque si realizamos mal el for, difícilmente podamos sumar con el mismo acumulador. Nos vamos a marear muchísimo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Hasta ahora es todo repaso, son todas las cosas que vimos la clase pasada. Y la tarea que les dejé la semana pasada también. Me van siguiendo, estoy siendo claro con la explicación. Vamos bien. Excelente, vamos bien. Bueno, entonces vamos a aumentar un poquito la profundidad de esto. Bueno, ya lo conseguimos, ¿no? Ya conseguimos los resultados. Ahora, permítanme que voy a comentar esto de la suma por columnas para que no me moleste por un rato. Después lo volvemos a dejar bien. Vamos a enfocarnos una vez más en la suma por renglones. Alguien ya ahí lo comentó en el chat, ¿no? Pero hacemos la suma por renglones y claramente obtenemos una suma para cada renglón. Así que estamos bien, eso ya lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa si yo, al terminar la suma por renglones, por algún motivo necesito la suma del renglón 2, ¿no? Digo, ya sumé todos los renglones, pero necesito recuperar la suma del renglón 2. O sea, yo necesito trabajar con este total, por algún motivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para recuperar ese valor? ¿Cómo podría recuperar ese valor? ¿No? Estamos complicados, ¿no? Porque cada suma yo la voy pisando con otra suma. Y la vuelvo a resetear en 0. Así que las sumas las hago bien, las muestro por pantalla, pero pierdo el valor. Y en programación nunca nos gusta perder el valor de las cosas, ¿sí? Siempre queremos tenerlo para recuperarlo. Y esto sabemos cómo se hace. ¿Por qué? Porque son 4 elementos. Ya tenemos 4 resultados. Los 4 resultados responden a lo mismo, a la suma por renglón. Y los 4 resultados son enteros. Así que acá estamos en uno de los casos que ya estuvimos trabajando. Que justamente estos son muchos datos de un mismo tipo. Son del tipo entero. Y responden a la misma acción que es sumar por renglón. Entonces, en vez de guardar, ¿dónde estás? En vez de guardar en una variable que se llame suma renglón del tipo entero, podríamos guardarlo en una, esto lo voy a comentar, en un array, que cada posición del array guarde la suma del renglón. Entonces voy a definir un entero que se llame suma renglones, ¿sí? Como para ir respetando más o menos lo mismo que estuvimos haciendo. Y ¿de qué dimensión debería ser? O sea, yo necesito cuántos resultados en este array para que de verdad funcione como yo quiero. ¿Qué dimensión debería poner acá? 4. Efectivamente, necesito 4 dimensiones, pero bueno, el 4 no me gusta como número, sino justamente la variable que hace alusión al 4. Renglones, que quede todo siempre en función de la variable. Así podemos reutilizar después estos algoritmos. Entonces, acá estoy definiendo mi suma por renglón para 4 renglones, para 4 elementos. Así que ahí estamos bien. ¿Qué hicimos antes? Antes acumulamos por medio de un acumulador justamente y lo iniciamos en 0. Entonces, ¿cómo hago yo para iniciar en 0 este array? Para hacer lo mismo que hicimos antes necesito respetar el mismo orden, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para iniciar en 0 el array? Esto también lo vimos la clase pasada.
Ok, Maximiliano dice con un for y efectivamente esa es la respuesta, pero permítanme que si bien la primera respuesta fue la correcta, permítanme decirles que esto que estaba acá estaba casi bien, pero no del todo bien. ¿Por qué? Porque si bien así podemos iniciar un vector, es importante que uno utilice la sintaxis de llaves cuando uno conoce la dimensión. En este caso la dimensión es una variable que se llama ren. Entonces no podemos realizar la inicialización por medio de las llaves, así que carita triste para eso. Y bueno, y tampoco podemos hacer cosas exóticas como por ahí me proponen a veces, ¿no? Hacer suma renglones igual a 0, eso tampoco se puede hacer. Tampoco se puede hacer suma renglones igual a llave 0, que eso también me lo proponen a veces. Eso tampoco se puede hacer, así que carita triste para todo eso. Bien. La forma de inicializar el array con ceros es con un for. Así que vamos a hacerlo. Bueno, si lo escribo al principio es mejor. Así que voy a iniciar en 0 de la forma que se inicia en 0, con un contador que inicia con igual a, vamos a llamarlo R. Con un contador R que empieza en 0, R se mueve hasta ren. R va incrementando de 1 en 1. Permítanme que esto queda feo, pero no importa, lo voy a hacer para que se entienda que lo que estoy haciendo es solamente inicializar. Voy a poner suma renglones igual a 0. O sea, en cada posición de mi suma renglones, o sea, en cada posición de estas 4 posiciones para sumar los renglones, inicio en 0. Lo dejo en un renglón para que se vea que acá estoy inicializando el array, ¿sí? Entonces de esa forma iniciamos en 0 las 4 posiciones de suma renglón. Ahí habré borrado algo. ¿Qué pasó? Ah, ok, listo. No dije nada. Mala mía que compilé. Ahora tenemos que seguir modificando un poco esto, ¿sí? Se puede poner 2 llaves y en el medio vacías. No entendí la pregunta de Francisco. Sí, ahora veo eso, Roberto. La pregunta de Francisco no la entendí. Ahora reformulada y vemos. Bueno, inicié el array en 0. Ahora veamos lo otro que habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho, recorríamos los renglones, pero para cada renglón recorremos las columnas y vamos sumando en el acumulador. Bueno, el acumulador ya no es más entero, ¿sí? Ahora es un array que se llama suma renglones. Entonces yo voy a ir acumulando ¿dónde? Justamente en suma renglones. Pero tengo que decir en qué renglón estoy sumando. Así que necesito hacer alusión al renglón justamente en el cual estoy acumulando. Entonces de acumulador uso cada posición de nuestro array. Entonces ahí lo tenemos. Para el renglón 0 guardo en suma renglones. Que le sumo lo que teníamos en el renglón 0 en suma renglones y voy mostrando cada elemento de suma renglón. Veámoslo. Entonces acá lo que tendría que hacer es suma renglones en la posición R. Entonces es prácticamente lo mismo que hicimos, solo que ahora trabajamos con un array y ya no necesito inicializar a cada rato. ¿Por qué? Porque está cada posición iniciada con 0. Vamos a probarlo. Y ahí lo tenemos. Nuevamente lo tenemos y está funcionando, no hay problema. Yo los voy aceptando cada vez que quieran entrar al Meet. A veces demora un par de segundos si estoy explicando algo, pero los acepto enseguida, ¿sí? Bueno, entonces acá lo tenemos, ¿sí? Conseguimos el mismo resultado, solo que ahora lo tengo guardado con un array. Y alguien me podría decir, bueno, pero es lo mismo, ¿no? El resultado fue exactamente el mismo. ¿Y qué gané? Bueno, gané esto. Gané que yo afuera del for puedo tranquilamente decir suma renglón 2 igual y muestro cuánto hay en la suma del renglón 2, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hago para mostrar cuánto me dio la suma del renglón 2? ¿Cómo les parece? ¿Sí? Yo ya estoy afuera del for, ya terminé de sumar, ya terminé de acumular, pero ahora quiero mostrar lo que hay en el renglón 2. Sí, yo cuando digo renglón 2 me refiero al renglón 2, ¿sí? No hace falta que piensen que empieza en el 0 ni nada, renglón 2, ¿sí? Así que de esta forma obtengo lo que teníamos en renglón 2. Veámoslo. Entonces eso fue lo que gané. Además de tener las sumas,
las puedo recuperar en cualquier momento. ¿Ven? En el renglón 2 era 149. Si bien uno de la otra forma lo pisaba para obtener el 166, ahora vemos que todos los valores están guardados y están guardados en el array. O sea, no perdí ningún elemento de la suma. Así que eso es lo que conseguimos al realizar este algoritmo de esta forma, ¿no? Guardando todo en array. Entonces, este fue un salto de calidad que le dimos a este planteo con variables independientes, ¿sí? Bueno, y de la misma forma como hicimos un array para sumar por renglones, podremos haber hecho un array para sumar por columnas, ¿no? ¿Qué cosa cambiaría de esto? ¿No? Si yo quiero guardar las sumas por columnas en otro array. Veámoslo, a ver. Ok, bueno, quería ir ahí, ¿sí? Primero, necesitamos otro array, ¿no? Si no tenemos un array, estamos al horno. Así que vamos a necesitar un array que se llame suma columnas. ¿Sí? Donde, ¿qué dimensión tiene que tener la suma por columnas? Necesitamos un 3. ¿Sí? Claramente necesitamos un 3 en suma por columnas. Pero bueno, ese 3 no tiene que ser un 3, sino que tiene que hacer alusión a la variable con la que trabajamos que guarda el 3, que en este caso es col. Y de la misma forma que hicimos antes, tendríamos que iniciarlo en 0. Así que realizo un for que inicia con c igual a 0. Columnas menos la col c++. Y lo mismo. Aburre un poco cuando es siempre lo mismo, pero bueno, es así. ¿Qué se le va a hacer? Entonces vamos con suma por columnas. En la posición que me indica el iterador c igual a 0. Y listo, ahí tenemos la inicialización de suma por columnas. Y bueno, es cierto lo que me están diciendo por ahí, es casi cierto lo que me están diciendo por ahí, que es importante el orden. Bueno, es importante el orden cuando uno trabaja con la misma variable y esa variable la va pisando con resultados. Ahí es importante el orden, porque si no uno pisa mal los valores. Pero acá no estamos pisando ningún valor, ¿sí? Estamos guardando en las ubicaciones que haya que guardar, en el momento que haya que guardar. Entonces acá vemos que al trabajar de esta forma, vamos a ver que no es importante el orden en el que uno realiza los for. De hecho, yo acá mismo puedo poner que la suma por columnas en la columna C es igual a la suma por columnas de esta columna, de la columna C, y le puedo sumar el elemento de la matriz en cada una de las coordenadas. Voy a sacar este print para que no me quede feo. Sí, pero acá ganamos muchísimo. Al haber hecho esto así, yo puedo recorrer los dos for en el sentido que a mí mejor me parezca. Total, cada vez que esté en una determinada columna, me lo va a sumar en la columna que corresponda. No me lo va a sumar en ningún otro lugar. ¿Sí? Yo estoy diciendo, bueno, che, estoy en la columna 1, sumámelo en la columna 1. Y tomo el elemento de la columna 1. Lo mismo para la columna 2, para la columna 0. Va a ir agrupando la suma y guardándola en el lugar que corresponde. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un printf que nos muestre la suma de la columna 1, por decir algo. Entonces vamos a suma columnas y vamos a recuperar el elemento 1. Y vamos a ver si de verdad funcionó, ¿no? Así como lo muestro para el 1, podría mostrarlo para cualquier otro. Y vamos a ver que de verdad funciona. Acá tenemos la matriz. Vamos a ver cuánto nos da la columna 1. Bueno, la suma es espantosa. 97. 184. 272. Y bueno, efectivamente 272 es lo que nos da la columna 1. Así que lo conseguimos. Nuevamente obtenemos el valor de la suma por columna y recuperamos todos los valores. Y mejor aún, lo hicimos en un único, bueno, en un único for anidado, iba a decir. Pero bueno, sí, en una sola iteración de los dos for conseguimos las dos sumas. Y ahí sí no nos interesó el orden del for. Bien, entonces nos quedó algo súper prolijito y tenemos realizadas las dos sumas juntas sin tener que hacer cosas raras con pisar los valores y perderlos. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que ganamos en esta clase de hoy. Si bien no vimos ningún tema nuevo, acá hicimos como una especie de integración entre matrices y arrays. Suele ser importante muchas veces guardar los resultados de las matrices en vectores, ¿sí? Entonces conseguimos lo mismo que les planteé la clase pasada, solo que
de una forma bastante más compacta, ordenada y reutilizable, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Seguramente cuando ustedes entregaron el trabajo, lo hicieron de una forma parecida a esta, con acumuladores, iniciarlos en cero, y eso está bien, pero no es lo más óptimo y no es lo más fácil de reutilizar, ¿sí? Bueno, y una forma de saber si todo esto está bien es decir, bueno, yo la verdad que no necesitaba 3×4, yo necesito un 11×7. ¿Por qué? Porque sí, bueno, si yo le doy play, esto debería funcionar igual. Y acá estamos, ¿no? Tenemos una matriz de 11×7. No lo voy a contar, pero debe haber 11 columnas y 7 renglones. Y por ejemplo, en el renglón 2, que es este de acá, vaya uno a hacer la cuenta, pero la cuenta nos da 654. En la columna 1, está también difícil la cuenta, pero quiero pensar que me da 386. Así que si está todo en orden, esto tiene que funcionar para cualquier tipo de dimensión. ¿Por qué? Porque definimos las dimensiones como una variable. ¿Sí? Perfecto. Genial. Bueno, de esta misma forma podrían haber hecho el mínimo de cada renglón, el mínimo de cada columna, el promedio por columnas, el promedio por renglones y lo que se les ocurra, ¿sí? Pueden trabajar por columna y por renglones sin ningún tipo de complicación. Dicho esto, terminamos con el repaso. Sí, voy a subir el código. Después cuando subo el código ustedes lo tienen que manipular, ¿no? Porque yo acá estoy comentando cosas, estoy cambiando el orden de las cosas, por ahí no les funciona, pero está todo. En este caso, claro, no importa el orden, porque, bueno, lo perdí, acá está. Estoy haciendo las dos cosas juntas. O sea, el orden no importa porque hagas en el orden que lo hagas, estás ubicando las cosas con los índices, así que no pasa nada. Lo importante es que estés recorriendo las 12 ubicaciones, o sea, las ren por col ubicaciones. Base por altura ubicaciones. Así que no importa el orden. Bueno. Y ahora pasamos a lo nuevo de hoy. Bueno, antes de lo nuevo, vamos a hacer una aclaración, ¿no? Que hace 2 clases vimos arreglos unidimensionales. La clase pasada vimos arreglos bidimensionales. O sea, una dimensión, 2 dimensiones. Y bueno, podríamos hoy arrancar con la clase de arreglos tridimensionales. ¿Sí? Es decir, 3 columnas, 41 renglones y 11 capas. ¿Sí? Y la clase que viene, arrancar con los arreglos tetradimensionales. ¿Sí? Que sería 3 filas, 41 columnas, 11 capas, 40 tiempos, por decir algo. Y bueno, en la clase que viene, los pentadimensionales y así. Uno puede ponerle la dimensión que quiera a las matrices, donde uno empieza a perder un poco de vista el sentido geométrico, ¿no? Altura, o sea, filas, columnas, vamos bien. Tercera dimensión podría ser una profundidad pensando en un cubo de números. Cuarta dimensión, ahí ya cuestiones visuales es difícil, ¿no? Porque nosotros vivimos en 3 dimensiones. Imaginar una cuarta sería imposible. La cuarta dimensión podría ser el tiempo. Uno si piensa en física y en química se utilizan mucho las 3 dimensiones para el aspecto físico y la cuarta dimensión para el tiempo. Así que hasta 4 dimensiones en las ciencias duras se podría trabajar, pero uno podría pensar con una quinta dimensión, si quiere, no hay problema. Por ejemplo, podrían ser 22 personas, cada persona tiene 40 tareas, en cada tarea hay que realizarla en 11 momentos distintos, y en cada momento de esos tenemos 41 posibles actividades, y cada una de esas actividades tiene 3 posibles, o sea, cotizaciones. Y bueno, y así podemos seguir toda la santa vida, ¿sí? Entonces, ¿cuántas dimensiones hay? Las que ustedes quieran, las que ustedes necesiten. Hasta 3 o 4 uno podría llegar a imaginarlas, pero tranquilamente podemos seguir avanzando con más dimensiones. ¿Y qué cambia con esto? Bueno, no cambia nada. En vez de hacer 2 for, tienen que hacer 5 for.
En vez de 2 índices, 5 índices, pero no interesa, ¿sí? Entonces los arreglos son de la cantidad de dimensiones que ustedes necesitan, mientras no se pierdan y sepan qué están haciendo con cada dimensión, ¿sí? Bueno, ¿qué aplicación a Emanuel? Bueno, ustedes cuando trabajen en programación van a ver que hasta 3 o 4 dimensiones seguramente utilicen en la matriz. Más no sé, no creo que utilicen más, pero hasta 3 o 4 tranquilamente van a poder utilizar, ¿sí? La programación trata de resolver los problemas de cualquier ciencia, de la física o de cualquier otra. Así que no es problema que pasemos de la programación a la física con un comentario, porque justamente la programación trata de resolver todos los problemas. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que yo voy a parar en arreglos bidimensionales. Una vez que uno entiende que con 2 dimensiones, bueno, va a poder entender con 3, con 4, con 5, con las que desee, ¿sí? Es por eso que el tema se llama arreglos bidimensionales, porque trabajamos con 2, pero bueno, si trabajamos con 3 sería tri y así podríamos avanzar. Entonces la materia la dejamos en bidimensionales, pero si tienen 3 dimensiones no se asusten que es exactamente lo mismo. Bueno, pero lo que quería decir yo es que hoy no vamos a seguir con eso, aumentando las dimensiones, ya está, paramos en 2 dimensiones, pero ahora vamos a ver con arreglos, así está mejor, array. Hasta ahora estamos teniendo una limitación con los array, que siempre trabajamos con arreglos numéricos. Bueno, ahora vamos a trabajar con arreglos de char, que es lo mismo, pero está bueno dedicarle un ratito para que vean las pequeñas diferencias que hay. Bueno, arreglos de char. Vamos a ver cómo sería. Vamos a tratar de hacer una analogía a lo mismo, con lo mismo que estuvimos trabajando con los arreglos numéricos, pero solamente con arreglos de letras. Así que pasemos. A ver, lo primero que hacemos es la definición. Siempre hacemos la definición de los arreglos. Tipo de dato va a ser char. No va a ser ni un vector ni una matriz. Ahora lo voy a llamar, no sé, arreglo. Y después la cantidad de elementos. Por ejemplo, no sé, 20 elementos. Y bueno, terminamos. Esa es la definición de un arreglo de char. O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? No cambió nada. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos 20 posiciones. Nuevamente, posición 0, posición 19, no hay mayores cambios, es todo lo mismo en los arreglos numéricos, solo que ahora en cada una de las 20 posiciones voy a guardar chares, como le digo yo, ¿no? No se dice así, pero yo le digo chares. En cada una de las posiciones voy a guardar un char, en vez de un número, así que es lo mismo. Bueno, sí, efectivamente, no habíamos visto arreglos de char, habíamos visto cómo guardar palabras en esta estructura que no sabíamos bien lo que era. Ahora lo estamos viendo en profundidad. Sí, antes lo usábamos pero sin entenderlo. Así que ahora vamos a tratar de entenderlo un poco cómo funciona. Bueno, supongamos que estábamos trabajando con los vectores numéricos. Una vez que teníamos definido el vector, ¿qué era lo que queríamos hacer? Bueno, por lo general queríamos cargarlo. ¿Cómo hacíamos para cargar un vector numérico? ¿Qué hacíamos si teníamos que cargar un vector numérico? Bueno, efectivamente hacíamos un for, ¿no? Hacíamos un for que vaya desde un índice igual a 0 hasta la cantidad. En este caso la cantidad es 20. La voy a dejar con un número en vez de con una variable, pero es lo mismo. Defino la cantidad 20 y más. Y en cada una de las posiciones, ¿yo qué hacía? Yo hacía un printf. Le decía, por favor, ingrese el número de la posición tanto y el scanf. Eso hacíamos para cargar el vector por teclado. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Podríamos hacer el printf y el scanf y podríamos decir justamente scanf porcentaje C porque es un char y diríamos arreglo en la posición que me dice el i. O sea, hacemos lo mismo que con los números, ¿ok? Entonces, posición por posición vamos pidiendo que nos digan cuál es el char que vamos a ingresar. O sea, es igual que con los arreglos numéricos. Pero acá empezamos a ver las particularidades que tienen los arreglos de char. Esto que está acá está bien y funciona, ¿sí? Esto está bien y funciona, ¿sí? Así que lo podemos hacer exactamente igual que con los números. Pero ¿qué ocurre? De hecho ya sabemos la respuesta porque ya la estuvimos trabajando. Hay una forma abreviada de hacer esto mismo. Que ¿cuál era? ¿Cuál era la forma abreviada de hacer la carga de un arreglo de char? Efectivamente con el get. O sea, podríamos hacer... Voy a poner el printf para que se entienda.
cartelito que nos dice que ingresemos el arreglo de char y uno lo guardaba con el get arreglo. Y ahí estamos, ¿sí? Entonces, efectivamente, en vez de hacer esto, de ir tipeando letra por letra el carácter que queremos guardar en cada una de las posiciones, lo podíamos hacer simplemente con la función get. O sea, la función get justamente simplifica todo lo que tenemos acá en el for. Lo hace de una forma mucho más nítida. Recuerden que antes de trabajar con los gets o con los scanf de char era fundamental poner el fflush, así que vamos a ponerlo. fflush stdin, fundamental. En este caso, como no hice el ingreso de nada, seguramente no haya basura en el teclado, así que seguramente iba a andar bien, pero por las dudas lo ponemos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos una forma simplificada de cargar gracias al get. Así que pulgares arriba, punto a favor de los arreglos de char. Siguiente pregunta que nos hacíamos con los arreglos numéricos, ¿no? De hecho la vamos a hacer acá arriba, antes de la carga. Me perdí un poco, acá. Muchas veces le pregunté cómo hacemos para iniciar el vector en 0. O sea, cómo hacíamos para iniciar cada elemento del vector en 0. ¿Se acuerdan de eso? Si yo quería en cada posición guardar un 0, ¿cómo hacíamos? Efectivamente, la respuesta cuando uno trabaja con array es siempre la misma, ¿no? Un for, que ¿qué hacía? Bueno, vector en la posición que me dice el índice, le ponía un 0 a cada una de las posiciones. Hacíamos esto. Bueno, si uno quiere inicializar el arreglo, también lo puede hacer. ¿Y cómo les parece que hacemos? ¿Cómo hacemos para iniciar el arreglo vacío? O sea que en las 20 posiciones tengamos nuestro 0 o nuestro correspondiente al 0. ¿Qué les parece que hay que hacer? Quiero iniciar nuestro array. Muy bien, Agustín. Bueno, los vectores se inician en 0, ¿por qué? Porque el 0 es el elemento neutro de la suma. O sea, si uno quiere inicializar un array, lo tiene que iniciar en 0 justamente para que cada vez que vaya acumulando, acumule 0 en el momento inicial. Después, por ejemplo, teníamos el ejercicio ese de calcular el factorial, donde el factorial es un producto. Ahí el acumulador, en cuanto lo teníamos que inicializar. Cuando ustedes hicieron ya el ejercicio de factorización, había que iniciarlo en 1, no en 0. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro del producto. Entonces uno siempre tiene que iniciar el acumulador en el elemento neutro de la operación que va a realizar. Es por eso que por lo general cuando sumamos inicializamos en 0 y si tenemos que multiplicar inicializamos en 1. ¿Sí? Bueno, acá, ¿cuál es el elemento neutro de los char? No está definida la palabra elemento neutro para los caracteres. Pero ¿qué quiere decir no hacer nada en un carácter? Justamente agregar un espacio. Entonces, si queremos inicializar el arreglo vacío, nuestro elemento neutro o nuestro análogo al elemento neutro, ¿cuál va a ser? El vacío, como bien dijo por ahí alguien alguna vez. Entonces, renglones no, arreglo. Quedé con el otro ejercicio. Entonces digo que el arreglo en cada posición, en vez de ser 0, es vacío. Entonces, en cada posición guardo un vacío. Vacío quiere decir no hacer nada en esa posición. ¿Bien? Entonces, de esta forma definimos en cada posición un vacío. ¿Ok? Fundamental eso. Entonces, de esta forma inicializamos el arreglo vacío. Pero bueno, por suerte los arreglos también tienen una forma más simplificada de hacer esto. Si uno quiere iniciar el arreglo en vacío, recuerden que los caracteres son con comilla simple. Y acá estoy accediendo a cada carácter, por eso es que pongo comilla simple. Pero bueno, justamente hay una forma abreviada de hacer esto. Si uno quiere inicializar todo esto en vacío, lo hace con una comilla doble. La comilla doble es para cargar todo el arreglo con 20 posiciones vacías. ¿Sí? Entonces, esta es una forma abreviada. Entonces, en vez de hacer todo este for, que también funciona y es válido, lo hacemos con la comilla doble. Yo lo que quiero que vean es que los arreglos de char son igual que los arreglos numéricos. O sea, lo mismo que hacíamos con los arreglos numéricos, lo podemos hacer con los arreglos de char. Es por eso que este tema de hoy no es muy nuevo que digamos. Pero los arreglos de char tienen muchas simplificaciones que nos arreglan la vida, ¿sí? Que nos permiten avanzar más rápido. Pero en sí son iguales. Perfecto, ya sabemos cargar, ya sabemos inicializar. Ahora veamos cómo hacemos para mostrar
un arreglo de char. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo hacemos para mostrar un arreglo de char? ¿Cómo hacemos para mostrarlo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo hacemos para mostrar un arreglo de char? Efectivamente, ¿cómo hacíamos para mostrar un vector numérico? ¿No? Hacíamos siempre lo mismo, ¿no? Un for que inicializa en i igual a 0, que llega de i hasta 20. I más, siempre lo mismo, medio aburrido. ¿Y qué hacíamos? Bueno, printf, comillas, dejo un par de espacios para que se vea bien. Acá en cada posición que voy a mostrar, no voy a mostrar un entero, voy a mostrar un char. Cada posición hay guardado un char, así que voy a mostrar un char. Y accedo al array que se llama arreglo. ¿En qué posición? En la posición i. Así que bueno, por primera vez vamos a ver si esto funciona, porque es la primera vez que estoy haciendo un printf, así que vamos a verlo. Recorro cada posición y muestro cada uno de los elementos. Vamos acá. Bien, me dice que por favor ingrese el char. Vamos con Nico Pérez. Aprieto Enter y acá está. Me está mostrando el array. Nico Pérez. Posición 0, posición 1, 2, 3, bla, bla. ¿Ok? Buenísimo. Voy a sacar los espacios. Voy a volver a mostrar el arreglo. Ingrese un char. Nico Pérez. Y ahí lo tenemos. Me está mostrando Nico Pérez. Así que lo logramos. Ya sabemos mostrar un arreglo ¿cómo es esto? De char. Buenísimo. Pero también sabíamos, desde hace como 5 clases atrás, que por suerte hay una máscara que nos soluciona esto. Así, si bien está bien hacer el for y recorrer las posiciones, bueno, también teníamos una forma abreviada de hacerlo, ¿no? Había una máscara que se llamaba S, que nos permite mostrar el arreglo de char de una forma bastante más simplificada. O sea, la máscara S. Acá está, ¿sí? Cargué a Nico Pérez, me lo muestra con el for y me lo muestra con la máscara. O sea, vemos que es lo mismo. O sea, nuevamente tenemos otra simplificación para los arreglos de char. No hace falta mostrar con el for, uno puede mostrar con la máscara que ya teníamos definida, ¿sí? ¿Se entendió eso? Nuevamente, lo que veníamos haciendo funciona igual, solo que tenemos una forma más fácil de hacerlo incluso, ¿sí? Bueno, y este es un buen momento para ver lo importante que es la inicialización en los arreglos. A ver, vuelvo a compilar para que veamos. Para que veamos una diferencia importante. ¿Qué diferencia hay entre esto, allá, entre el primer renglón y el segundo renglón? ¿Qué diferencia hay? Si es que hay alguna. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre una opción y la otra? No, no, a simple vista no hay ninguna diferencia. Efectivamente, la máscara S y el for hacen lo mismo, pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que esto está hecho con un for. Así que esto me muestra las 20 posiciones de mi arreglo. Por ende, si yo acá estoy haciendo, no sé, no voy a contar cuántas letras hay, pero supongamos que hay 10 letras. Hay otras 10 letras que miren, acá están vacías, ¿sí? Visualmente no se nota la diferencia, pero sí hay una diferencia. Hay 10 posiciones acá que están vacías y no las veo. Y sin embargo acá, con el cursor, ven, puedo seleccionar solamente una posición. ¿Por qué? Porque esta es la última. Entonces, acá estoy mostrando cosas que están de más. Acá estoy mostrando exactamente hasta la Z. ¿Por qué? Porque acá estoy recorriendo hasta el 20, por más que haya usado solamente 10. A ver. Entonces, vamos a usar eso mismo para ver la importancia de la inicialización, ¿sí? Miremos qué pasa si yo no inicio al arreglo de char. Yo cuando genero un arreglo de char, así como está, ¿qué hay en las 20 posiciones? ¿Sí? ¿Qué había en un arreglo cuando uno no lo iniciaba? O sea, en cada posición que tenemos guardado. Efectivamente, basura. Con los arreglos numéricos, la basura podía ser un 0 con suerte o un número espantoso con mala suerte. Bueno, veamos qué pasa con los arreglos de char cuando uno no los inicia. Vemos que va a funcionar igual, ¿no? Me dice ingresar un char. Vamos con Nico Pérez. Aprieto Enter y acá vemos la diferencia. Acá sí vemos la diferencia entre el for y el gets, ¿no? El gets me muestra de verdad lo que tipié. El for me muestra lo que tipié
más las otras 10 posiciones que vaya uno a saber que tienen, y en este caso hay 3 posiciones que tenían basura, ¿sí? Entonces es fundamental que inicien los arreglos de char, porque si no, en alguna de las posiciones puede que tengan guardado quién sabe qué cosa. En este caso la basura, ¿sí? La basura numérica eran números, la basura de char son char. Pero miren qué espantosa que son estas char, ¿no? Una flechita, un signo, y esto vaya uno a saber qué es, ¿sí? ¿La basura de dónde sale? Bueno, la basura sale desde acá, ¿no? Cada vez que uno define, lo vamos a ver mejor cuando veamos punteros, pero cada vez que uno define una variable, se está asignando un pedacito de la memoria de nuestra computadora a esta variable arreglo. Bueno, en ese pedacito de memoria antes se había usado para algo, ¿sí? Cada vez que uno realiza algo con la computadora, no utiliza siempre memoria nueva, utiliza memoria que ya usó en otro momento. Bueno, y por ahí en esta posición la habíamos usado para otra cosa. Entonces por eso queda guardado eso que está ahí. Entonces es fundamental inicializar los arreglos de char. Perfecto. Bien. Genial. Hasta ahí vamos bien. Entonces ya sabemos más o menos cargar, mostrar, recorrer, o sea, todo lo mismo que estuvimos haciendo con los arreglos numéricos, lo estamos trabajando con los arreglos de char. Siguiente cosa que por ahí hicimos con los arreglos numéricos era, no sé, calcular el mínimo, calcular el, no sé, el promedio y esas cosas. Bueno, desde ya que no lo podemos hacer con números, con letras, perdón, porque no puedo sumar letras ni buscar el promedio de letras, eso tampoco puedo hacerlo. Pero puedo hacer cosas interesantes como por ejemplo, no sé, contar las vocales. Vamos a contar las vocales. ¿Cuántas vocales tiene un determinado arreglo? Así que, ¿cómo les parece que hacemos para contar la cantidad de vocales que tiene un arreglo? Quiero saber cuántas vocales tiene Nico Pérez o lo que sea que yo tipeo. ¿Cómo les parece que hacemos? Bueno, con un if solo no hacemos mucho. Seguramente lo necesitemos, pero no, con el if solo no hacemos nada. Con el switch menos. Comparando con letras, bueno, va por ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí va. Es un for y un if. Eso va queriendo mejor. Un for que recorra el vector con un if. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, si hay que contar. Si hay que contar, bueno, necesitamos un acumulador, ¿no? Un contar. Vamos a hacer un contador de vocales inicializado en 0. Y hacemos después lo que dijeron ustedes, ¿no? Un for con un índice que empieza en 0, que termina en 20. Y más. ¿Y qué hacemos? Bueno, el if que ustedes me dijeron. Sí, ¿qué cosa? A ver. ¿Qué tengo que poner en el if? ¿No? ¿Cuál es la condición que quiero que se cumpla? Con el for recorro cada posición. ¿Qué quiero que pase con cada una de estas posiciones? Efectivamente, quiero que el arreglo en la posición que me dice el índice sea igual a ¿qué? A un determinado char. Así que lo escribo con comillas simple porque es un char y pongo A. Buenísimo. Si es A, ¿qué más tengo que poner? Con la A sola no me alcanza. ¿Qué debería poner? E, I, O, U, exactamente. Muy bien. ¿Y qué operador lógico tengo que poner entre cada una de estas comparaciones? Una O, ¿sí? No una I como puso por ahí alguien. Tengo que decir, bueno, si es igual a la A, o si es igual a la E, o si es igual a la I, o si es igual a la O, o si es igual a la U. Entonces lo estoy diciendo verbalmente, y no lo digo verbalmente por una manía, sino porque justamente lo que va es una O. Quiero que sea igual a E, o a I, o a O, o a U. Me mareé, parece una sopa de letras. Ahí, ¿sí? Si se cumple que es igual a alguna de estas, ahí sí, dentro del if lo que hago es le sumo 1 al contador de vocales. Entonces de esta forma tenemos cuántas vocales hay. Si uno quisiera pensar en las mayúsculas, nada, bueno, tendría que agregar 5 casos más donde agrega la A mayúscula, ¿sí? Lo dejamos simplemente para las minúsculas, pero bueno, habría que hacerlo también con las mayúsculas. Bien.
Entonces, de esta forma, por ejemplo, podemos contar la cantidad de vocales. Esto más que nada para que vean que los ejercicios se resuelven de la misma forma que los ejercicios numéricos, ¿no? Uno recorre el array y busca lo que tiene que buscar, pero son iguales, ¿sí? Otra cosa que vimos con los arreglos, lo voy a hacer de hecho, con los arreglos numéricos es mostrar el arreglo al revés. ¿Se acuerdan? El vector numérico en vez de izquierda a derecha, mostrarlo de derecha a izquierda. Vamos en el otro sentido. Vamos a mostrar en el otro sentido. ¿Cómo hacemos para mostrar el arreglo en el otro sentido? A ver, tenemos que hacer el arreglo, ¿no? Tenemos que hacer el for desde ya. Con un for que vaya para atrás. Ok, está bien. ¿Cómo tienen que moverse los índices? Ok, bien. Por ahí me están diciendo, bueno, un for que empieza en 20. La i tiene que ser mayor que 0. Ok. Y la i tiene que ir disminuyendo su valor. Bueno, eso está bien, pero no tan bien. De hecho está mal, pero bastante mal. Pensemos todos los problemas que hay acá. Así como está, esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque varias cosas, ¿no? Basura ya no hay porque yo ya la inicié con espacios. No hay basura. Así que ese es un problema menos. Pero mi array empezaba en 0 y terminaba en 19. Y yo acá estoy empezando en 20. Muy mal. Y estoy terminando en 1. Peor todavía. O sea, estoy mostrando cualquier cosa. Entonces, ¿qué cosas están mal acá? ¿No? Esto está bastante mal, ¿sí? De hecho, cuando lo hicieron con los arreglos de vectores, a muchos no les andaba o mostraba cualquier verdura. Acá hay muchos errores conceptuales importantes. El arreglo empieza en 0 y termina en 19. Así que yo tengo que empezar en 19. No puedo empezar en 20. Y yo tengo que terminar en 0. Acá no estoy terminando en 0. Acá estoy terminando en 1. Así que tengo que poner mayor o igual a 0. O mayor a menos 1, como quieran. Pero el 0 tiene que estar. Si no, estamos en un problema. Entonces, de esta forma, ahí tiene mejor aspecto. Vamos a verlo. Vamos a escribir Nico Pérez. Y acá está, ¿no? Bueno, me quedó un printf de más, pero acá está Nico Pérez. ¿Sí? Lo logramos. ¿Ok? Ojo con eso. Pero bueno, la moraleja es que es exactamente igual a como era con los arreglos numéricos. ¿Se puede imprimir el contador de vocales? Sí, obvio. Sí, no lo quería imprimir porque me parecía por ahí obvio, pero dale, lo imprimimos, no hay problema. Contador de vocales es igual a contador de vocales. Bueno, no puse la máscara, ahora lo vuelvo a poner. Acá tenemos el mostrar al revés, contador de vocales, 2 puntos. Si no pongo la máscara no va a mostrar nada, obviamente. Ahí está. ¿Sí? Contador de vocales 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Efectivamente está bien. Bueno, entonces acá vemos cómo mostramos el array de atrás para adelante. Bueno, y por ahí alguien me dice, che, es verdad. Estoy mostrando de atrás para adelante, va bien. Pero me estoy mostrando las 10 posiciones que estaban vacías. Y eso no me gusta. Entonces, ¿cómo les parece que solucionamos eso? Para no mostrar las posiciones que estaban vacías. ¿Qué les parece que tiene que cambiar de este índice, no? ¿Qué cosa debería cambiar? No, con la máscara S no nos sirve. La máscara S es para mostrarlo de la forma estándar. No podemos hacer nada con eso. Tenemos que trabajarlo acá con el for. ¿Qué les parece que hay que cambiar acá del for para que no me muestre las posiciones vacías? Efectivamente, yo no quiero empezar de la posición 19, sino que quiero empezar de la última posición que tuvo una letra.
¿Y cuál es la última posición donde estaba la Z? ¿No? Bueno, acá la respuesta es depende, ¿no? Depende de lo que yo tipeé. Si yo tipeo Nico Pérez, uno lo puede contar y sería la posición 11, creo. O si no, después no contamos. El problema es que si viene alguien y me pone Francisco Haron, o si viene y me pone Brenda López, esto va a depender muchísimo de lo que uno tipeó. Entonces ahí viene el siguiente concepto, ¿no? Que es cómo saber cuántas letras hay o cuántas posiciones se cargó. ¿Cómo hacemos para saber cuántas posiciones se cargaron? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la realidad es que con lo que saben les va a costar un poco. Van a poder, pero lo van a conseguir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos utilizando una ayuda nueva, que es vamos a incluir una nueva librería, ¿sí? Que se llama string.h. Y string.h nos permite solucionar varios problemitas, ¿sí? Así que vamos a usar esta librería y vamos a ver cómo funciona. Esta librería tiene un montón de funciones que nos permiten solucionar problemas, nuevamente, lo repito. Entre ellos nos permite solucionar este problema. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Miren esto, vamos a hacer printf. ¿Cuántas letras tengo? O sea, ¿cuántas posiciones de verdad cargué? Dos puntos, flechita, D. Y vamos a usar nuestra primera función de esta librería. Todas las funciones de esta librería empiezan con la palabra str de string. Y en este caso lo que vamos a usar es len. String len. Len de tamaño, ¿no? En inglés. Entonces, strlen de qué cosa? De nuestro arreglo. Vamos a ver qué cosa nos muestra esto. Vamos otra vez. Nico Pérez. Bueno, me quedó feo, me falta el espacio, pero ¿cuántas letras tipié yo? Bueno, acá el strlen me dice que tipié 10. Y efectivamente hay 10 cosas que yo tipié. Tipié la N, la I, la C, la O. Tipié el espacio. Este no es un espacio vacío. Este es un espacio que yo tipié. La P, la E, la R, la E, la Z. Así que efectivamente hay 10 cosas que yo estuve tipiando. La librería se llama string.h. Y bueno, acá puedo responder lo que dijo alguien por ahí, Dante y algunos más, ¿no? Que cuando yo les dije cómo sé cuántas cosas tipié, ustedes me dijeron, bueno, hagamos un if que vaya contando las posiciones no vacías. Pero eso no sirve. ¿Por qué? Porque yo este vacío lo tipié y lo quiero, lo necesito. Así que no me sirve hacer eso que estaban comentando ustedes en el chat. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Ese problema lo solucionamos por medio de esta librería y esta función de esta librería. Entonces, otra vez, si yo les pregunto, ¿cómo hacemos para mostrar en el sentido invertido esto que tenemos acá? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos para mostrarlo en el sentido invertido? ¿No? Ahora sí sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo les parece que hacemos? Efectivamente, yo no quiero empezar en la posición 19 porque en la posición 19 por ahí está vacío. Yo quiero empezar justamente en la posición que me diga el strlen, pero menos 1, ¿sí? Antes no empezábamos del 20, empezábamos del 19. Bueno, ahora empezamos de 1 menos de la cantidad que tipié. O sea, si el strlen me dice que tipié 10, quiere decir que llegué hasta la posición 9, ¿sí? Eso es fundamental. Así que vamos a verlo si funciona. Me parece que puse mal los paréntesis. Ah, no. Miremoslo, ¿sí? Efectivamente lo está mostrando de atrás para adelante, pero ahora no tengo más los espacios. ¿Por qué? Porque yo sabía que la última posición me la da strlen. Entonces ahí tenemos un golazo de media cancha, ¿sí? strlen nos dice cuántas cosas se cargaron de verdad. Eso es bastante importante. Así que esta es la primera función que aprendimos hoy. strlen. Bueno, y así podemos ver otras funciones importantes. Que a ver por cuál vamos. Vamos por la siguiente.
Mostraría cómo queda sin el -1 y va a quedar un espacio de más. Volvemos al problema anterior, ¿no? Vamos a empezar a mostrar un espacio que no queremos. ¿Sí? Estoy mostrando una posición extra que no tengo que mostrar porque no hay nada cargado. ¿Sí? Entonces estamos en el mismo problema que antes, solo que con un problema solo en vez de 9 problemas, pero es lo mismo, así que no solucionamos nada. Bueno, por acá preguntan cómo elimina los espacios el strlen. Bueno, es una función bastante más compleja que lo que podemos hacer nosotros, pero eso surge a partir de una gran diferencia que tienen los arreglos de char, que es la siguiente. Cuando uno tipea cosas y se guardan con el gets, Nico, espacio Pérez, acá ¿qué ocurre? Acá tenemos posición 0, posición 1, 2, 3, bla bla, hasta la posición 10. Cuando yo termino de hacer el ingreso, cuando yo terminé de tipear, acá se asigna automáticamente un /0. Este /0 lo pone automáticamente el get. Y este /0 indica que ya terminamos. Terminamos de cargar los datos. Entonces esto es lo que busca el strlen. Busca el /0. El /0 es algo que nosotros no vemos en el recorrido, pero es algo que está guardado en una de las posiciones, el /0. ¿Sí? Así que cuando uno hace la carga de un arreglo de char, cuando uno termina de cargarlo con el scanf o con el get, al terminar se pone un /0. Es decir que hay una posición, una sola, una posición que se usa para el /0. Tienen que tener presente eso, que siempre va a haber una posición destinada al /0. El /0 nos quiere decir que terminó ahí el arreglo de char. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que ustedes quieren guardar, la patente de un auto en un arreglo del tipo char, ¿no? Las patentes de un auto tienen 10 ubicaciones, ¿no? Tienen 2 letras, 3 números y 2 letras, ¿sí? Tienen 10 números. ¿El arreglo hasta cuánto tiene que llegar? ¿No? ¿De cuánto necesito el arreglo? Bueno, yo necesito 10 posiciones, ¿sí? A menos que yo esté contando mal. Ah, no, está bien, son 8, no dije nada. Necesito 8 posiciones, por ende, mi arreglo patente tiene que tener como mínimo 9 posiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese las 8, necesito una más para guardar el /0. ¿Sí? Entonces es fundamental eso que tengan presente. Esto no pasaba con los arreglos numéricos, pero sí pasa con los arreglos de char. Hay una posición que la tienen que guardar y destinar para el cierre del /0. ¿Ok? Esto más que nada para cuando usan el get y el scanf, que eso antes no pasaba, pero ahora sí. Entonces eso es lo que hace el strlen, busca el /0. ¿Y cómo lo busca? Con un for, un if y una igualdad con el comillas /0. Entonces lo busca de esta forma. Para ahí el que preguntó eso. Es por eso que queda un espacio vacío cuando usas este strlen. Bueno, sí, efectivamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora sí. Vuelvo a dejar esto como estaba. Así que ya sabemos cómo es nuestra función strlen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es voy a decir, bueno, arreglo va a ser igual a Brenda Gómez. Yo en arreglo tenía guardado lo que tipié con el scanf. ¿Dónde está? O con el gets, mejor dicho, perdón. Y ahora voy a hacer un mostrar. Voy a hacer un printf. Porcentaje S para mostrar lo que tengo guardado en el arreglo. Así que pensemos un poco lo que hace esto, ¿no? Yo guardo algo en arreglo. Por ejemplo, Nico Pérez guardo siempre. Hago un montón de cosas y después en el arreglo guardo Brenda Gómez. Cuando yo muestro por pantalla esto, ¿qué les parece que va a mostrar? ¿Qué les parece que va a dar la ejecución de esto último? Brenda Gómez, dicen por ahí. Bueno, está casi bien, pero vamos a ver que falla, ¿sí? Vamos a ver justamente esto, que esto no funciona así, no es tan sencillo. ¿Por qué? Yo no puedo pisar un arreglo con otro arreglo, así nomás de simple. Si yo quiero pisar un arreglo con otro arreglo, tengo que hacer lo mismo que hacíamos con los arreglos numéricos, ¿no? Hacer el for, ir
pisando cada posición con algo nuevo. Pero así como está no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos guardado, por ejemplo, un Nico Pérez /0. Y yo acá quiero poner un Brenda Gómez. Tengo que pisar el /0. Acá voy a poner una E, una R, una E, una O. Donde había un espacio pongo una D, una A. En el /0 lo voy a pisar con una B, con una G, una O, una M, una S, una Z y voy a perder el /0. Voy a hacer un enchastre cósmico, ¿sí? Es por eso que ni siquiera funciona. No se puede pisar un arreglo de char con otro arreglo de char. No podemos sobreescribir un arreglo de char así a simple vista. No se puede. Para solucionar este problema aparece otra de las funciones importantes, que es str CPI, string copy, ¿sí? Copiar un string. Esto lo que hace es, bueno, me dice, bueno, arreglo, yo quiero guardar en arreglo otra cosa. Y acá lo que pongo es Brenda Gómez. Entonces, esta es la forma de pisar un arreglo de char con otro. De esta forma vamos a ver que donde decía Nico Pérez, yo lo borro y pongo Brenda Gómez. Entonces, esta es la forma de hacer una igualdad entre arreglos de char. Veámoslo. Escribo Nico Pérez como siempre. Todo funciona. Nico Pérez Z. Bueno, mentira que todo funciona. ¿Qué pasó? Se rompió en de atrás para adelante. Permítanme ver un segundo. Si rompí esto acá comentando algo, ¿qué? Esto lo mostró, ¿no? No me acuerdo. ¿Mostró esta parte? Ah, sí, eso, gracias. Falta mostrar el arreglo, ¿no? Si no, no me va a mostrar nada. O sea, no es que se rompió, sino que no mostró nada. Buenísimo. Vamos otra vez. Nico Pérez. Mira, acá estamos, ¿sí? Tenemos, bueno, borré el Nico Pérez que venía al revés, pero lo que sí vemos es que efectivamente se guardó Brenda Gómez en el arreglo. Entonces, la gran moraleja es que yo, cosas que hacía con variables numéricas, yo con una variable numérica podía decir, bueno, A vale 4 y después al rato decir que A vale 11. Eso lo puedo hacer con variables numéricas, pero no lo puedo hacer con un arreglo de char. ¿Sí? Yo no puedo pisar un Nico Pérez con un Brenda Gómez así nomás. Si lo quiero hacer, necesito la otra función interesante que es string copy. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la segunda función importante. strlen, string copy. Pasemos a otra más, que es la función. Se lo voy a mostrar con un ejemplo directamente. Si no se me van a marear. Vamos con el ejemplo directamente. Comparar. La otra función que vamos a utilizar es strcmp. ¿Sí? String comp. Esto viene de comparar. ¿Sí? Vamos a comparar string. Por ejemplo, vamos a comparar el string Nico con el string Brenda. O Brende, no importa, inclusivo, no importa. Son string, no importa cuál es cuál. Después vamos a comparar el string Brende otra vez con Nico. Y después vamos a comparar a Nico con Nico. Y vamos a ver qué cambios hay en estas tres comparaciones. ¿Sí? Vamos a poner Brenda mejor. Vamos a ver qué cambian estas tres comparaciones para ver qué es lo que hace esta cosa. Bueno, string comp lo que hace es justamente comparar. Bueno, primero tengo que tipear todo esto. Nico Pérez, bla bla. Acá vemos las comparaciones. Vamos a analizar un poquito qué hacen estas comparaciones. String comp lo que nos devuelve es 1, menos 1 o 0. Nos devuelve solamente esos tres números. ¿Y qué son esos tres números? Bueno, sencillamente nos dice en qué orden alfabético van las palabras. Entonces, cuando nos da 1, quiere decir que la segunda palabra va antes que la primera. Efectivamente, Brenda está antes que Nico a nivel alfabético. Cuando nos devuelve menos 1, quiere decir que la primera palabra es la que está primera en el alfabeto. Brenda va antes que Nico, ¿sí? Y cuando nos da 0, quiere decir que las dos palabras son la misma. Entonces, esta es una forma de comparar palabras, ¿sí? Yo no puedo hacer el igual igual con los arrays,
no puedo hacer el menor igual, mucho menos. Si yo quiero comparar el sentido de los arrays, tengo que hacerlo con el comparar, con el comp. ¿Sí? Entonces eso es fundamental. Este es el análogo al igual igual o al menor igual. ¿Sí? Como no existe eso con letras, tenemos que hacerlo en base al alfabeto. Para eso tenemos la función strcomp. Buenísimo. Y siguiente cuestión. -1 es esto. Es que, mirámoslo otra vez. Es que la primera letra, la primera palabra está antes que la segunda a nivel alfabético. ¿Sí? -1 quiere decir que Brenda está antes que Nicolás. Es eso. Brenda está antes que Nicolás en el alfabeto. Y el 1 al revés. No hay muchas opciones, ¿no? O está antes o está después. El 1 es que Brenda está antes que Nico. O sea, el segundo está antes que el primero. Son las dos grandes opciones que hay. Uno antes que el otro o el otro antes que el primero. ¿Sí? No hay más opciones. Las comparaciones se hacen siempre de a dos. No pueden poner tres cosas, solamente de a dos. Bueno, eso es el strcomp. Y otra función interesante es la siguiente. Supongamos que tenemos guardado a Brenda Gómez y yo le quiero agregar acá el DNI, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacerlo con for puede ser bastante complicado, así que por suerte aparece la función strcat. Cat viene de concatenar, de catenar. Entonces, al arreglo le puedo concatenar cosas. Por ejemplo, le voy a concatenar, entre comillas, DNI, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hace la función concatenar? Vamos a verlo. A Brenda le voy a concatenar esto. Y después voy a mostrar justamente el arreglo. Veamos lo que da. Vamos a ingresar un char. Y acá estamos, ¿no? Ingresar el char, todo lo mismo. En arreglo guardamos a Brenda Gómez, hacemos las comparaciones. Y ahora mostré el arreglo. Acá, mostré el arreglo, pero el arreglo ya no tiene más a Brenda Gómez. Tiene a Brenda Gómez y todo lo que le concatené también. Así que esa es otra función interesante. A cosas que ya teníamos guardadas, le agrego más cosas a la derecha. ¿Sí? Función concatenar. Es otra función interesante que nos va a servir bastante a lo largo de la cursada. Bueno, esas son las 4 grandes funciones que vamos a ver hoy. Pero así como están estas 4, hay muchas otras más que las pueden googlear tranquilamente, pero hay muchísimas. ¿Sí? Todas estas son las funciones disponibles de la función string.h. Todas las que terminan así en un asterisco no las van a entender porque todavía no las sabemos muy bien, pero las que no tienen asterisco las pueden usar tranquilamente. Pero tienen muchísimas, están como para googlearlas y verlas todas. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que tenía que mostrarle hoy. Simplemente ahora vamos a abrir un poco el PowerPoint de la fecha, pero la clase hasta acá llegamos. Vamos con el PowerPoint. Ya uno sabe dónde lo tengo. Por ahí preguntan, a ver. Si comparo dos palabras diferentes, pero con igual letra de inicio, compara... Sí, te dicen qué orden están alfabéticamente. Voy a comparar Nico con Nicolás. ¿Cuál va antes en el diccionario, Nico o Nicolás? Yo se los pregunto a ustedes. ¿Cuál va antes en el abecedario, Nico o Nicolás? Entonces veamos el resultado. Acá tenemos un -1 y el -1 ¿qué quería decir? Quería decir que la primera palabra va antes que la segunda. Y efectivamente Nico va antes. Así que efectivamente eso está bien. Entonces sí, no importa que tengan algunas letras iguales. De hecho tienen casi todas iguales y igual compara. Da 0 solamente cuando son exactamente la misma. Bueno, y acá tenemos el PowerPoint de la clase, donde nuevamente el PowerPoint la verdad es que no dice mucho, dice lo mismo que dije yo. No hay muchas más cosas que agregar. Acá tenemos un par de ejemplos donde muestra las cadenas con basura y sin basura. Sí, lo mismo que hice yo.
Acá tenemos los ejercicios. Ejercicio 1 y 2 muy sencillos. De hecho ya los hicimos hoy. Contar la cantidad de vocales, contar las consonantes, escribir la oración de atrás hacia adelante. Ya lo hicimos. Traten de hacerlo solo, sin mirar, sin copiarse, pero es lo mismo. Bueno, dadas dos palabras, a ordenarlas alfabéticamente. También ya lo hicimos. Más o menos ya lo comenté. Y el ejercicio 3 y el ejercicio 4 son los que les voy a pedir que entreguen, pero son muy sencillos. Dada una oración cualquiera, que podría ser Nico Pérez, ¿sí? Decidir si es un palíndromo o si no es un palíndromo. Es decir, si la lectura de izquierda a derecha es igual que la escritura de derecha a izquierda. Para los que preguntan qué quiere decir palíndromo, palíndromo es el análogo a Capicúa. Capicúa se lo dice para los números, ¿sí? Un número Capicúa podría ser este. Este es un número Capicúa. Bueno, así como existe esta cuestión para los números, también aparece para... para los char, ¿no? Si un char se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, quiere decir que es un palíndromo, ¿sí? Neuquén, por ejemplo, Menem son los dos casos característicos, ¿no? Los ejemplos simples. Y para los que les gustan los Simpson tenemos Anita, Lava, Latina. Este es bastante más complejo, pero también es un palíndromo, ¿no? Si uno lo lee al revés, tenemos un Anita, Lava, Latina. Así que efectivamente ahí tenemos un palíndromo mucho mejor, ¿sí? Un poquito más largo. Son difíciles de encontrar, pero hay varios. Entonces la función tiene que ser eso, es generar un algoritmo que nos diga si una oración es o no un palíndromo. Muy sencillo. Ejercicio 4. Dada el nombre de dos personas, por ejemplo, nombre 1 Nico, nombre 2 Brenda, decir que si son distintos, generar un tercer nombre que sea la composición de ambos. Es decir, si la persona 1 se llama Jorge y la persona 2 se llama Walter, generar un tercer nombre que se llame Jorge Walter. Todos los dos nombres juntos. O sea, una concatenación. Eso tienen que hacer en el ejercicio 3 y 4, que son los que tienen que entregar, donde es fundamental esto que puse acá. Que hagan los ejercicios sin usar la librería. ¿Por qué? Porque lo que voy a analizar yo es que ustedes entiendan el uso de los for, ¿sí? No que sepan usar la librería, sino que lo hagan con for. Es bastante sencillo igual, ¿sí? Esto es muy sencillo, tienen que correr de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y ver que da lo mismo con una comparación simple de la comilla simple. Y este otro también es bastante fácil, lo pueden hacer buscando el barra 0, eso podrían hacerlo. O concatenarlo, qué sé yo, del 0 al 20 para la persona 1 y del 21 al 40 para la persona 2 y listo, ya tienen los dos nombres juntos. O sea, es muy fácil de hacer, háganlo con los for, ¿sí? No usen las librerías. Después, seguimos con el PowerPoint. Acá sí les explico las librerías, ¿no? Las 4 clásicas que vimos hoy. Copiar, len, cat y comp. Y les dejo un ejemplo más, un ejemplo de cómo utilizan, ¿no? Lo que estuvimos haciendo hoy, la comparación, el largo, etcétera, todo lo que vimos recién. Y un ejercicio más, donde estos dos ejercicios, sí los pueden hacer con las librerías. Estos dos ejercicios son más difíciles y los pueden hacer con las librerías. Estos dos ejercicios que les pido que hagan, no los hagan con las librerías. Los hacen recorriendo el array con 1 o 2 for y con if, con lo que tengan que usar, pero sin librerías. ¿Ok? Bueno, tienen tiempo hasta la 1 para entregar esto. Si a alguno no le sale, háganlo por lo menos con la librería, ¿sí? Pero traten de hacerlo sin la librería, ¿no? Porque ya vimos que con la librería es un renglón. Yo quiero que hagan el algoritmo que lo permite. Bueno, ahora sí, dicho esto, hemos terminado la clase, así que les agradezco por estar acá presentes y no tengo mucho más que decir. Un abrazo.